Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, damita caballero, me da mucho gusto poder estar con usted en su programa favorito en la línea de la fe. Y hoy estamos ya en la segunda semana del mes de octubre, acercándonos a las fiestas para recordar a nuestros familiares que se nos han adelantado un poco en el camino al cielo. Cerrando también esta semana pues de marchas intensas, ¿no? Que propiamente se concentraron el pasado fin de semana, el 2 y el 3 de este mes. La primera pues con las mismas consignas que habría ya que revisar y analizar si están vigentes o no, y la segunda pues una marcha pro vida organizada por diferentes sectores de una sociedad que está mostrando que la gente en el poder pues realmente no puede contra el poder del pueblo, ¿no? Dicha marcha abordaremos más adelante en otros programas también, porque la razón de esa marcha es el ejemplo de lo que estamos hablando el día de hoy aquí y en toda nuestra línea del programa. Pero hoy pues es viernes y no es quincena desafortunadamente, así que busquemos una alternativa barata para la cena y calmemos la lombriz de los tacos al pastor, porque hoy no alcanza. Estamos a mitad del payday, como dicen los gringos, pero mientras podemos hacernos un tecito de hierbas, de las buenas hierbas, y disfrutar nuestro programa, porque básicamente pues nosotros ya empezamos, ¿no? Quiero agradecer sus comentarios y todo lo que nos ha enviado a nuestro buzón electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Gracias también por sus comentarios en las redes sociales donde se transmite este programa. Le pedimos que si lo desea, pues comparta los links con sus familiares y amigos para hacer de esta red lo más grande que se pueda. Y de verdad otra vez muchas gracias por su compañía y por permitirnos llegar hasta usted por este medio. Bueno, pues no podemos iniciar obviamente sin saludar a todos los amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y la diócesis por supuesto de Tlalnepantla, y también un saludo a todos los sacerdotes que atienden con ahínco las diferentes parroquias de toda esta gigantesca provincia. Pedimos por cada uno de ustedes para que Dios Padre les dé la fortaleza y el Espíritu Santo siempre esté con ustedes como sabio sinodal. Y a los que nos acompañan también, a todos nuestros hermanos que viven por esas zonas en esta transmisión y nos acompañan en esta transmisión, pues de verdad muchas gracias también por estar aquí. La semana pasada explorábamos aquel tema de los males necesarios. Recuerda, en ese momento se decía que muchos de nosotros teníamos la necesidad de hacer cosas que ante los ojos de los demás pues propiamente no eran bien vistas, ¿no? Y pues también hablábamos mucho sobre la parte física de todo esto, es decir, aquellas necesidades, como las podríamos llamar, que podríamos decir o hacer algo que quizá pudiera resultar hasta dañino, pero que si no se hiciere para cubrir esa necesidad pudiera terminar en algo mucho peor, porque la necesidad se podría convertir en una frustración enorme, y vivir frustrado o con la frustración a cuestas es como tener invitados en casa los cuales nunca queremos y que por desgracia no se pueden ir. Es decir, es vivir en la teoría del aguante. Ya hablábamos también en el programa anterior acerca del origen de esas necesidades, que si bien pueden ser naturales y por supuesto psicológicas, pero le dimos más peso a las necesidades naturales y básicas del ser humano, ¿no? Hablábamos también ya de las alternativas que tiene el ser humano, el hombre, para lograr cubrir esas necesidades, y comentaba yo que si esa persona no hiciera eso, no atendiera esa parte, pues quizá en su vida estaría mucho peor. Cosa claro que no es excusa, pero al final hablábamos de que hay otras opciones, ¿no? Bueno, estas opciones quizá no sean tan cómodas como el hecho de cumplir básicamente la necesidad de forma expresa, pero que sí son totalmente libres de consecuencias, porque como decíamos en el programa anterior, sí debemos de cubrir esas necesidades, pero todo eso tiene un costo. Aunque estemos dispuestos a pagarlo, pues podemos hacerlo también de otras formas, como dicen por ahí unos comerciales, con todo el beneficio y sin nada del perjuicio. Y hoy vamos a continuar con este tópico y agregaremos una tercera causa, es decir, un tercer origen, que en realidad pues es parte del origen psicológico, pero cuando ya le ponemos nombre es cuando podemos identificarlo más fácil y se hace más fácil también el poder gobernarlo, que conste que no dije vencerlo.
Con esto y mucho, pero mucho más, damos inicio a este su programa en la línea de la fe. Le invito a que me acompañe a hacer nuestra oración de inicio y también lo invito a que se quede porque hoy hablaremos del tercer origen y veremos también las otras alternativas de las que ya hablábamos. De hecho, este programa se llama así precisamente, La Otra Alternativa. No se vaya, está usted escuchando la línea de la fe, por donde más, por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Yo soy su amigo Juan Valdés y le digo que ya iniciamos. ¡Vámonos! Consagración al Espíritu Santo, del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Todos los martes a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. ¡Te esperamos! Calmar mi dolor, llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo. Quiero ser siempre tu amigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo.
te daré todo de mí por cuanto me amas. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar en su programa favorito En la Línea de la Fe. Gracias de verdad por estar con nosotros. Pues mire usted, yo siempre he pugnado por decir que los seres humanos nacemos buenos. Salvo lo que nos dice nuestra fe sobre el pecado original, considero que un niño nace siendo un cuadro en blanco. Ese cuadro que lo van pintando los padres y luego las circunstancias familiares y luego la misma vida y luego las decisiones propias de cada persona, etcétera. Pero algo que es innegable, y aunque todavía está en investigación, es cuando los especialistas dicen o hablan acerca de la genética emocional. Ya lo habíamos tocado un poco en este programa, en esta línea, y hoy vamos a continuar también hablando un poco más acerca de eso. Un ser humano trae consigo la genética de sus padres, eso es un hecho. Lo que los especialistas no se ponen de acuerdo es cuánta carga emocional trae en los genes esa persona. Pero de que los trae. O sea, el niño recién nacido trae consigo emociones que se grabaron genéticamente tanto de su papá como de su mamá. Emociones muy muy fuertes y se grabaron a nivel genético. De modo que esas emociones van a generar sí una nueva persona, pero también una nueva forma de ser. Es decir, van a dar pie a una personalidad. Pero a una personalidad beta. O una personalidad inicial que puede empeorar o mejorar con los años. La formación y las circunstancias también van a contribuir a que se vaya formando esa personalidad. Nosotros hablamos aquí de una pre-personalidad, si lo podemos llamar así. Y todo lo anterior pues trae consigo las necesidades de las que ya hablábamos en el programa anterior. Esas necesidades que todos tenemos y que buscamos satisfacer, que siendo un poco justos, pues pueden ser más instinto que otra cosa. Entonces, uno de los fundamentos de esas pasiones del alma, pues son las emociones que traemos precargadas al momento de nacer, ¿no? Luego, obviamente, vienen las que nosotros nos vamos agregando con nuestra forma de vida y decisiones, y las que vamos omitiendo con el paso de los años. Lo anterior ya es un problema, porque las emociones dentro de la persona se agitan como aguas embravecidas, y se desbordan y manifiestan en algún rasgo en particular. Podemos manifestar esas necesidades en los apetitos carnales, por ejemplo, en el pensamiento hacia las cosas del mundo, en la satisfacción personal específicamente, es decir, en todo aquello que nos haga falta llenar. Sí de forma natural, sí porque lo traemos, pero también porque lo adquirimos. Y aquí aplica mucho el dicho de darle al cuerpo lo que pida. Ahora, como todos estos problemas que traemos, pues nadie nos enseña a manejarlos, ni nos explican que algunos son parte de nosotros y de nuestra naturaleza, pues los tratan de erradicar también a punta de fregadazos y terapias, ¿no? A veces funciona y a veces solo hacen que ocultemos esos hábitos, esas malas características, y cuando nos obligan a ocultar esas mañas en vez de reorientarlas, es cuando nos empezamos a descomponer. Y como eso pasa toda la vida, incluso en la vida de adultos, pues al final crece una persona con las necesidades que ya explicamos anteriormente, a veces medio satisfecho, pero en la mayoría de los casos totalmente frustrados. Para los que tienen hijos y tienen la fortuna de estar escuchando esto, por ejemplo, pues lo ideal es que apliquen mucho la observación de los menores para detectar esas mañas o malas costumbres o malos hábitos y así poder reorientarlos. Primero entenderlos, explicarlos a nosotros mismos, luego ya a ellos, y para quien ya estamos traumados en ese sentido y tenemos nuestros issues, pues lo ideal también es averiguar de dónde provienen, pero sobre todo tenemos que aprender a identificarlos y vamos a empezar por ahí. Mire usted, el apóstol Santiago pues es bien enfático en su carta cuando afirma que los verdaderos males vienen de adentro, ¿no? De adentro del hombre. Él pregunta y cuestiona sobre el hecho de que los males que padece el hombre proceden de él mismo y del interior del ser humano, pues porque todo lo malo, todo aquello que lo puede lastimar, está adentro. Es decir, sí, efectivamente los factores externos, los factores de afuera, pueden hacernos daño, pero sin duda lo que más daño nos hace es lo que nosotros traemos dentro, pensamos, dejamos que nos suceda, permitimos, etcétera. Esta parte Santiago ya la había estudiado obviamente,
le llega el conocimiento por revelación, of course, de que el hombre nace con todo esto porque pues es la parte animal del ser humano, ¿no? Y esa parte animal es la que más de las veces hace bestias a los hombres, porque cuando se convierte en esto, cuando dejamos que esto aflore, pues no hay un razonamiento por lo menos esencial. Y aunque ya después, posteriormente llegaron los primeros filósofos, o se tomó la filosofía griega como madre de todo esto y empezaron a propagar el pensamiento razonado, pues a pesar de eso el hombre tenía la libertad de seguir haciendo lo que quería y seguir comportándose en algunas ocasiones como un animal. Pero pues esto de intentar luchar contra el instinto quizá o tratar de luchar contra el instinto no ha sido a partir de la Carta de Santiago, que bien sabemos se concentra después de los griegos o la cultura griega. Ya en ese momento, cuando aparecieron los primeros filósofos, ya empezaban a trabajar en esa parte. Incluso clasificaron, ¿no?, esas bajas pasiones de las que hablamos, pero a diferencia de los pensadores modernos o de los pensadores hebreos, los griegos veían esos pecados, por así decirlo, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? O sea, no distinguían el hecho de que por ser hombre o por ser mujer ibas a tener tal o cual pecado específicamente, que si bien es cierto, sabemos que a lo mejor por el género tendemos a ser unos de una forma y otros de otra, pero realmente la filosofía griega abarca este tipo de pecados, de actitudes como malos hábitos para el ser humano en general. Ya en el siglo III aproximadamente pues fue cuando se empezó a analizar todo esto propiamente como un pecado, ¿no? Ya fue por parte de la iglesia de los pensamientos tomasinos. La filosofía de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, la llama pasiones, que hemos estado usando ese mote desde que iniciamos en el programa. Y después pues ya vamos a conocer cómo parte de esos pecados capitales empiezan a afectar a la vida del hombre. En otros estudios también algunos les asignan un ser específico, les asignan un ente, casi como si fuera mitológico, dentro de un panteón que nosotros quizá no conocemos y que tampoco deberíamos de conocer, ¿no? Simplemente entender que es algo que traemos y que nos movemos en ese rango. Estas pasiones en muchas ocasiones pues van a ser las que nos orillan a hacer cosas que no queremos hacer, pero que, como le decía yo en el programa anterior, debemos de hacerlo para estar bien. No estar tranquilos, sino estar bien. Y el problema es que en cierto momento estas van buscando que nos mantengamos en ese estado, en ese estado constante del malestar. Hemos de decir en base a esto que cuando actuamos de esta forma estamos dejándonos llevar para no tener que enfrentarlos, para no sufrir. Y es bien válido, como decíamos la vez pasada, hay ocasiones en que es preferible unirse al enemigo en vez de pelear contra él. El primer punto de esto considero que es reconocer que vivimos ahí, es decir, aceptar que estamos bajo una situación donde practicamos con singular alegría las pasiones del cuerpo y le damos al cuerpo lo que nos pida, pero como la historia de los lotófagos, estamos tan metidos en nuestros placeres que no nos damos cuenta de que estamos bien clavados ahí. Y mucho menos pues no sabemos de que el tiempo que está pasando, que estamos viviendo en esa etapa, se está llevando nuestra vida. A veces mucho, a veces poco, pero siempre se la está llevando. Para reconocer esto considero que se hace necesario hacer un alto en el camino, tratar de identificar esa forma en la cual estamos viviendo, pero sobre todo darles un nombre, identificar qué es lo que nos hacen, identificar qué es lo que estamos haciendo nosotros también en esa parte. Usted los conoce bien, no le estoy diciendo que usted vive en ellos, pero ya los he escuchado, le estoy hablando de los pecados capitales que todos y cada uno de nosotros tenemos y que nos movemos en ese rango. Por ejemplo, pues está la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula, la pereza, ¿no? Si los entendemos de esta forma, decimos que la soberbia es la necesidad de ser más que el otro, la ira es la ingobernabilidad sobre nuestras emociones, la avaricia es la necesidad de tener más y más, de la envidia es desear lo que el otro tiene, o mejor dicho, sentir el deseo de que el otro no lo tenga, la lujuria, pues no tener conocimiento sobre nuestra sexualidad y la sexualidad del otro, la gula, seguir disfrutando del placer a pesar de que ya se satisfizo la necesidad, y por supuesto la pereza, no cumplir con el propósito al que se nos ha enviado, que se nos pone enfrente. Ahora, cada una de estas acciones se manifiestan en nosotros, como le decía yo, no de forma directa,
estas manifestaciones se hacen de forma muy leve, de alguna manera son muy sutiles, pero siempre nos están orillando a que cada día por lo menos hagamos algo para que se cumpla, algo muy leve, algo muy simple, pero para que se cumpla. Y cuando eso pasa, pues nos empezamos a amarrar a sus necesidades, nos empezamos a dejar llevar por esas actitudes, esos malos hábitos, esas mañas, si usted quiere llamarle, pero tenemos que aferrarnos a ver, o mejor dicho, tenemos que empezar a ver cuál de todas esas es donde la que más nos pega y por qué nos estamos moviendo entre ese rango de pecados. Se los reitero porque los vamos a estar manteniendo en todo el programa. Es la soberbia, pues la ira, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula y la pereza. No se me espante. Vamos a ir hablando poco a poco de esto y luego lo vamos a ir amarrando un poco mejor, ya con otras pláticas en otros momentos y en otros programas. Por ahorita vamos a quedarnos con estas definiciones, por darle un nombre manejable y con la intención de analizar en nuestra vida en cuál nos estamos moviendo más, porque luego puede ser que digamos que no tenemos ninguno de estos y ahí ya estamos cayendo también en el pecado de la soberbia. De momento vamos a un corte musical y ya regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No se vaya, que ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
soy palabra que intento gritar. Volvemos nuevo que empieza a engendrar justicia, amor, libertad. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Soy fuego y savia que viene a traer nuestra ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa de pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Continuamos de este lado, estimado radioescucha, recordando un poco el dolor profundo que nos causó la pérdida de WhatsApp por unas horas el pasado lunes, donde también, aunque usted no lo crea, pues hubo pérdidas económicas bastante interesantes. Dicen que costó algo así como 4,000. No recuerdo exactamente si millones, mucho menos si fue de dólares o de pesos, pero costó. Pedimos mucho por los ingenieros de esta empresa para que se pongan las pilas y no nos vuelvan a dejar sin redes sociales. Y es que fuera de eso considero, que ya es un problema no tener redes, aunque es un factor que genera ansiedad en muchas personas y en un grado importante, también es cierto que se ha convertido en un medio de comunicación muy pero muy eficaz, ¿no? Lo que por desgracia también ya lo convierte en algo indispensable, porque ¿para qué más que la verdad? Yo el lunes estaba vuelto loco porque no podía terminar de trabajar, porque las comunicaciones las hacemos mediante estos mensajeros instantáneos. Pero, perdón usted, disculpe, pero qué bueno que se arregló finalmente. Ya después pudimos enviar todos los mensajes que no habíamos enviado en todo el día. En fin, pues después de conocer el nombre y actuar un poco acerca de estos pecados y de estas actitudes que todos tan alegremente consentimos en nuestra vida, pues solo nos queda decir que estos tales están constantemente incitándonos a actuar así, porque pues de no hacerlo se convierten en otra cosa, ¿no? Cuando no les hacemos caso, se convierten en clavos, en espinas, tachuelas en el zapato, granos de esos granos que duelen mucho, se vuelven cuchillitos de palo, punzadas, diría San Pablo, y los dolores que causa todo lo anterior
es lo que no soportamos, y es que sin duda parece ser o pareciera ser que mientras más se moderniza el hombre, su umbral de dolor disminuye de forma drástica. Lo vimos por ejemplo en las vacunas, ¿no? Incluso hubo por ahí una imagen muy chistosa que estuvo circulando precisamente en las redes, donde se veía a las diferentes generaciones vacunándose, ¿no? Y ya luego que les pusieron la vacuna, en la imagen, los menos afectados siempre eran los de 50 para arriba, ¿no? Y ya se paseaban como si nada, se iban a trabajar, no tuvieron reacciones, no los vimos tirados en cama, etcétera. Y bueno, y luego venían los millennials, ya después venía la generación de cristal, que los de la generación de cristal sí se aventaron 3 días en cama mínimo por la reacción, ¿no? Digo, los síntomas eran muy reales, porque sí tenían fiebre y otras cosas, pero hasta cierto punto eran tolerables, aunque ellos obviamente ya no los aguantaban, ¿no? Este umbral del dolor lo vamos a utilizar para discernir un poco cómo es que el hombre como persona cae en esos pecados, en los pecados que hemos estado hablando, porque no aguanta o tolera el dolor que provoca precisamente no caer en ese pecado, o bueno, en los malos hábitos, porque al final si no se hace o si no se comete, como le decía yo la vez pasada, si no se hace esa mala acción, digamos, va a estar moliendo todo el día, ¿no? Y lo va a hacer a través del consciente que traemos en la cabeza todo el día, que nos repite que debemos de hacerlo. Es decir, están, si me perdonan la expresión, están fría y muele, ¿no? Decimos que dichos pecados, pues sí son, les agregamos una voz, les ponemos un nombre, sí decimos que son un ente, porque esa voz nos susurra todos los días que vayamos y hagamos eso, que él está representando. No obstante, cuando tenemos un ínfimo umbral del dolor, pues cuando llegan esos pinchazos, esa ansiedad, esa comezón que no podemos rascarnos, esa voz que nos invita a hacerlo, pues simplemente nos dejamos llevar, ¿no? Pero no con cuidado, como decíamos anteriormente, sino que nos dejamos ir como gorda en tobogán. Por eso las personas que tratan de llevar una dieta nunca lo logran, porque no han entendido que el problema no es dejar de comer, sino saber comer. Y como vamos a hablar del dolor, pues le damos paso a la siempre bien atinada opinión del profesor Herrera. Veamos qué nos tiene que decir en esta ocasión acerca del dolor. Cuando él termine, nos vamos a un corte musical. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe. No se vaya, ya regresamos. ¿Por qué o para qué existe el dolor? Es esta una pregunta que cada ser humano se plantea cuando el dolor o el sufrimiento lo abordan. ¿Tiene alguna finalidad el dolor o el sufrimiento? En primer lugar, el dolor físico, el mismo dolor moral y las mismas penas del corazón o del alma están presentes en la vida de los seres vivos, como un sabio diseño del autor de toda vida física y espiritual. El dolor es una señal, una llamada, un aviso de algo. El dolor físico nos dice que el organismo vivo de seres humanos o de seres vivos no racionales necesita atención. Nos está diciendo que algo no está bien, que necesita o requiere atención y solución. Si me duele una muela, es una llamada fuerte o muy fuerte en ocasiones para, primero, decirme que debo tener cuidado de mis dientes, lavarlos, cepillarlos, y si no lo he hecho bien, es una llamada fuerte o muy fuerte para que acuda con el experto, un dentista, y me ayude no solo a quitar el dolor, sino sobre todo a remediar la causa del mismo, una muela picada o una infección en los casos más agudos. El dolor moral, la pena por una pérdida o la angustia que me genera un conflicto con el esposo o la esposa o con los hijos, también es una llamada de mi mundo interior, estructurado así por el diseñador de los seres humanos, o sea, Dios, o por la cultura, o por mi manera de ser y de pensar, para indicarme que algo se tiene que corregir o subsanar. Cada dolor moral, como cada dolor físico o corporal, se tiene que atender de manera diferente.
Las angustias de la vida en tiempos pasados eran atendidas solo por los sacerdotes o por las personas sabias y experimentadas. Hoy día tenemos especialistas en los conflictos interiores o de la mente o de la psique, a los que llamamos psicólogos o psiquiatras o consejeros profesionales o counselors en palabra inglesa. El dolor o las penas casi siempre son una llamada a la propia atención para buscar solución a un problema. No hacerles caso nos expone a que el problema se complique y tenga consecuencias más graves o fatales. Si está en nuestras propias manos resolverlo, manos a la obra. Resolvámoslo. Si supera nuestras capacidades, conocimientos o facilidades, se hace necesario recurrir a quienes estudian o se preparan para resolverlos. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros profesionales, los sacerdotes, si el problema es de índole espiritual o de mi vida de relación con Dios. Acudiré a un sacerdote experto en los temas del espíritu o de las relaciones con Dios y con los demás, para que me ayude a salir del atolladero en el que me encuentre. Las enfermedades físicas, morales o espirituales de las que ya he hablado pueden tener un punto álgido o un extremo tal que podemos decir sobrepasan el umbral o el límite de la tolerancia individual y en algunos casos colectiva. En una ocasión, en la sierra de Chiapas, en Tumbalá, donde trabajé, un campesino joven fue atacado con un machete que le abrió la capa superficial de su abdomen. Se quedó tirado una noche y al día siguiente lo llevaron con el médico del lugar, un muchacho que había estudiado solo 3 años de medicina y al que todos llamaban doctor, único en el lugar. El doctor me pidió que le ayudara a curar al joven indígena herido. Sin anestesia, el doctor iba recortando las partes de la herida que ya empezaban a cicatrizar. El joven campesino se quejaba ante estos recortes de la piel interior de su abdomen. El doctor le preguntaba en el idioma chol, el que hablaban en la región, Kush, que quiere decir, ¿te duele? Y el valiente campesino simplemente contestaba, Mañica, que quiere decir, no me duele. Su umbral de dolor era mucho más alto que el del niño consentido que se raspa una rodilla y arropado por la mamá se deshace en gritos de dolor. Para ambos, este dolor les parece insoportable. Cierto que hay un umbral o límite del dolor que en ocasiones hace que las personas se desmayen, pero eso suelen ser dolores extremos. Hay también una escala para medir la intensidad de los dolores, pero esta tiene también elementos subjetivos, es decir, no es idéntica para todas las personas. Hay quienes resisten más los dolores y hay quienes para quienes les resulta muy intolerable el soportarlos. Todo dolor, toda pena, toda angustia y todo sufrimiento tienen la función o la finalidad de llamar la propia atención o la de quienes nos rodean. Merecen y necesitan ser atendidos, y si es a tiempo u oportunamente, cuánto mejor. Si no se les hace caso a estas llamadas a la atención o a la acción, se pueden complicar y hacerse graves, fatales o mortales. Entre los muchísimos regalos que nos ha dado la naturaleza, que es Dios quien en última instancia la ha diseñado, está el dolor físico, moral o espiritual, que no suele ser un castigo sino un aviso para que busquemos lo que lo causa o lo provoca. Ha puesto Dios en los seres vivos el dolor físico
para que detectemos las irregularidades o daños en nuestros cuerpos. Existen las penas, la intranquilidad de las conciencias o del mundo interior de las personas para que revisemos comportamientos y conductas y las corrijamos y no suframos las consecuencias de obrar mal, como robar, matar o cometer adulterios. Y prácticamente en todos los seres humanos existe esa sed de Dios para que aprendamos a vivir en unión y agradecimiento con Él, quien es la fuente de la propia vida y de todo lo noble y grandioso que abriga nuestros corazones y nuestros más nobles ideales. Agradecemos el dolor, las penas y las insatisfacciones en las propias vidas, pues ellos son emisarios y mensajeros de la naturaleza y en última instancia de Dios, para que evitemos los males y para que anhelemos y accedamos a bienes mayores o superiores. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. ¿Qué tal amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Mi vida hecha a pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste, rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne mi vida liberaste. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida, el triunfo de la vida, la muerte está vencida, con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Diariamente este alimento santo en Cristo se convierte y sucede el milagro esperado, ser un Cristo encarnado, verlo resucitado
abrazando a sus hermanos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Ahora estoy viviendo conscientemente en ti, ahora tú estás viviendo completamente en mí. Hoy somos uno mismo, como dos enamorados, tomados de la mano, por la vida cantamos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos en este programa que pues pinta bastante bueno. Ojalá lo esté disfrutando en casita con una tacita de café o de té, lo que sea de su preferencia. También se vale algo un poco más fuertecito, digo, pues es viernes finalmente y el cuerpo lo sabe, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que lo estuviera escuchando de forma muy relajada. De eso se trata esta parte. Y pues mire usted, ya entrando en el tema de las alternativas dolorosas, como platicábamos al final del segmento anterior, realmente más que dolorosas son actividades estrictas que reorientan la energía y pensamiento del hombre, y se les ha dado el nombre de virtudes. Y es que el hombre propiamente no nace con ellas, como con los pecados capitales que son parte del instinto. Las virtudes son algo que se tiene que adquirir, como se dice propiamente, se tienen que cultivar. Porque cultivar es un ciclo, significa sembrar, cuidar, cosechar. Entonces, ¿por qué se tiene que cultivar una virtud? Porque al final la virtud es una semilla que adquirimos, pero que si queremos, también tenemos la libertad de no cultivarla. Incluso, pues hay muchas corrientes actualmente que nos dicen que no lo hagamos, que eso ya pasó de moda y que solo le demos al cuerpo lo que nos pida, ¿no? Pero antes de continuar con este punto, pues le quiero agradecer mucho a Dani, nuestra colaboradora que se encarga de investigar la parte de las etimologías, y en esta ocasión nos trae el significado de la palabra virtud y de las virtudes. Primero quiero mencionarle las virtudes. Conocemos las virtudes en este caso de la humildad, la paciencia, la generosidad, la caridad, la castidad, la templanza y por supuesto la diligencia. Cada una de ellas tiene un significado, pero vámonos por partes. ¿Qué significa pues la palabra virtud? Virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados ideales, como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. La virtud tiene una gran importancia para la vida ética. Escuche usted muy bien esta palabra, la palabra ética, porque en el siguiente programa vamos a hablar de ella. El término virtud deriva del vocabulario latino vir, varón, el cual a su vez viene de vis, fuerza. La virtud es un hábito operativo bueno.
Es una disposición permanente que inclina de un modo fuerte y firme a una potencia para actuar conforme a la razón. En la teología cristiana, un atributo divino es una cualidad atribuida a Dios, dada la condición especial de Dios en que sus atributos coinciden con su ser. Luego tenemos la humildad. La humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material y da ayuda al prójimo. Es por eso que es una de las cualidades más valiosas. Una persona humilde es capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse por los demás. Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica. Viene la paciencia. Se conoce como paciencia a la capacidad humana de soportar o tolerar situaciones un poco molestas, irritantes o de adversidad con tal de conseguir un objetivo deseado. Las personas pacientes podrían de esta manera soportar condiciones extremas con ánimo ecuánime, es decir, controlando sus emociones. ¿Se acuerda que esto ya lo vimos un poquito en otros programas? Luego viene la generosidad. En la mayoría de las culturas, la generosidad es considerada una virtud o un rasgo deseable. Cuando hablamos de generosidad, en términos generales, nos referimos a la capacidad para dar sin recibir nada a cambio. Esto puede referirse a diferentes tipos de recursos: tiempo personal, atención, dinero, esfuerzo, en fin, cualquier cosa que otorgue en beneficio o que otorgue un beneficio al otro, pero sin ganancia alguna para quien la está otorgando. Tenemos la caridad. La caridad es aplicable a las distintas acciones solidarias mediante las cuales se brinda apoyo a quienes los necesitan, ofrecen comida y refugio a quien no tiene techo y muchas más acciones que llevan esta misma línea. Viene la castidad. La castidad es una conducta de templanza que toma un individuo sobre el control de los actos y placeres relacionados al sexo o a nuestra sexualidad. La templanza. El término templanza es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, moderación para evitar daños, dificultades e inconvenientes. Proviene del latín templaria. Por último tenemos la diligencia. La diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. Procede del latín diligere, que significa amar. Esto usted lo puede encontrar en Wikipedia, en aleph.org.mx, en concepto.de y significados.com. Muchas gracias, Dani, por tu aportación, como siempre, muy atinada. Luego de escuchar el significado de las virtudes, he de decir que cada virtud es lo opuesto a lo que es el pecado. Vemos, por ejemplo, que la humildad es lo opuesto a la soberbia y la paciencia es lo opuesto a la ira. Una persona que cultiva estas virtudes puede ser una persona que está en camino de la plenitud, de la satisfacción personal real. Ahora, decimos que cultivar las virtudes completas nos van a hacer mejores personas. Y al ser mejores personas, haremos mejores cosas para los demás. Pero, ojo, esta adquisición de virtudes debe de tener un propósito bien definido, porque una persona virtuosa puede no alcanzar la santidad, aunque se escuche raro, pero no lo hace. O quizá no alcance la vida eterna, si lo queremos ver de esa forma. Porque por desgracia, hasta una virtud puede perder su gracia o se puede desvirtuar, porque recordemos que finalmente todo absolutamente tiende a la entropía y las virtudes no son la excepción. Claro, a excepción de lo que ya está en la vertical. Y el hecho de no satisfacer las necesidades que mencionábamos y de no caer en los excesos o en el pecado capital, pues no quiere decir que seamos tampoco buenas personas, porque al final todo se sigue encerrando en nosotros mismos. Entonces, cultivar y practicar una virtud tiene que ser, sí, primero para nosotros, pero en consecuencia para los demás. Si no fuera así, estaríamos cayendo en los excesos nuevamente, en la envidia propiamente y la avaricia. Cuando usted siembra un árbol que da frutos, pues espera en algún momento poder comer de esos frutos. Ese árbol tiene el propósito natural de dar fruto, y usted, al plantarlo, cuidarlo y ver por él, le da el propósito de que lo alimente. El árbol cumple temporada tras temporada y da su fruto, pero si usted no lo consume, le está quitando propósito al árbol
Digo, sé que no se va a comer toda la fruta que el árbol genere, pero la puede compartir. Y en ese consumir y compartir está la diferencia entre un hombre virtuoso y uno santo. El hombre que cultiva las virtudes para sí mismo es el árbol que crece en el bosque alejado de todo, que da fruto, pero ni las aves permite que lo coman, y ese fruto ya maduro cae en la tierra, terminando su ciclo de vida, pues el árbol muere. El hombre que cultiva las virtudes con el fin de compartir ese fruto con los demás, pues puede ser un árbol de grandes follajes que vengan todos a su sombra. Es el que no solo está en el camino de la plenitud, sino en el camino de la santidad. Y pues eso ya es otro boleto, ¿no? El hombre que no hace lo anterior, como ya le decía, va girando de forma inconsciente de regreso a los pecados, porque si las virtudes son los extremos de los pecados, podemos decir que tienen una diferencia de 180 grados, si fuera un círculo, pero con el exceso de las virtudes vamos girando, y cuando giramos sobre un mismo círculo, siempre vamos a llegar al mismo sitio. Cuando tenemos demasiada humildad, es cuando ya somos soberbios. Un poco complejo, sí, lo entiendo, un poco raro, sí, también, pero no se preocupe, lo vamos a analizar a fondo en el siguiente segmento. Por el momento nos quedamos con esto. Yo lo invito a que vayamos a un corte musical y regresando lo platicamos, ¿le parece? No se vaya, está usted escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio, ¿cuál más? Voz de la Iglesia. Ya volvemos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nuestra puerta no
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Estamos ya de regreso, damas y caballeros, estamos entrando en la recta final de nuestro programa del día de hoy y yo le agradezco que siga con nosotros, le agradezco también que nos apoye con sus comentarios y con sus buenos deseos a través de las redes sociales. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta su espacio y hasta su tiempo, o mejor dicho, hacer uso de su tiempo. Muchas de verdad, muchas gracias. Vamos a continuar con todo esto, analizando uno de los últimos puntos que tenemos sobre este tema para cerrar ya con broche de oro, dado que en nuestro siguiente programa vamos a revisar un poco la aplicación práctica de todo esto que estamos viendo cuando hablemos de la ética y la moral, que son dos cosas pues quizá un poco diferentes y más diferentes todavía entre sí, pero que más de las veces también las llegamos a confundir y que han sido tema en estos últimos siglos, en este último siglo propiamente, porque se ha hablado mucho acerca de la ética de la persona, de la moral de la persona, y es bien interesante ver cómo se ha empezado a tergiversar una en otra. Pero antes pues vamos cerrando el tópico de hoy. En el segmento anterior quedamos que pues el hombre virtuoso que se queda con sus virtudes finalmente se le vuelven pecados. Este principio es bien simple. Lo escuchamos en la escritura: la higuera que no da frutos, obviamente para el dueño y para otras personas, pues hay que cortarla. Por muy frondosa y bonita que esté, si no da frutos, le dan cuello, porque entonces esa planta se está convirtiendo en una monserga, ocupando tierra que otra planta pudiera ocupar y dar fruto. Con el hombre pasa lo mismo. Aquella persona que cultiva las virtudes de forma obsesiva simplemente cae en el exceso, y el exceso de las virtudes son los pecados. Repito, el exceso de las virtudes son los pecados, el exceso de los placeres son los pecados. Se dice que el placer es una invención del cielo, no del infierno. El exceso lo inventaron en el Infe con el fin de hacer caer al hombre en el pecado, porque el placer sano, en la cantidad y momento exacto, va a permitir la plenitud del hombre, va a permitir que el hombre viva satisfecho. Por eso cuando decíamos que si no alcanzamos esa plenitud por nuestros cortocircuitos que traemos, siempre vamos a ir en busca de ella haciendo cosas que quizá no deberíamos de hacer. Pero ahora ya descubrimos que sí tenemos las virtudes. La misma búsqueda de las virtudes, la práctica nos va a dar la satisfacción para estar plenos. Pero si nos pasamos de lanza, o sea, si nos excedemos, pues vamos a caer otra vez en el pecado. Pero, ¿cómo identificar cuando estamos siendo demasiado humildes o demasiado diligentes? Bueno, pues sin duda tenemos que pedir discernimiento. Pero una de las formas simples es ver cómo actúa la gente con nosotros y nosotros con la gente. O sea, ver cómo se comportan y sobre todo analizar cómo tomamos nosotros ese comportamiento. En ambos sentidos, ¿no? Cómo se comporta la gente y cómo nos comportamos nosotros con la gente. Porque cada virtud desvirtuada, si me lo permite, tiene otro nombre. Algunos de hecho ni siquiera los puedo decir al aire, pero por ejemplo, el que es demasiado casto se vuelve una persona introvertida o una persona pervertida. Se vuelve inseguro. Pero cuando vemos a personas que son castas, realmente castas, o sea que han practicado esa virtud, su energía y su pensamiento han sido reorientados al servicio y sus rostros, sus caras y sus actitudes pues son completamente diferentes. Otro ejemplo es aquel que es demasiado paciente, ¿no? En mi pueblo le dicen que cuando eres demasiado paciente eres un completo... Bueno, usted se imaginará, igual que el que es muy generoso, ¿no? O el que es muy caritativo. Es decir, si estas virtudes las usamos para lo que no son, les estamos quitando su valor. Mucho peor cuando pensamos y tergiversamos ese pensamiento en algo que se parece a la virtud, pero que está muy, pero muy lejos de serlo. El problema es que tanto los pensamientos que nos creemos, lo que estamos pensando, lo llevamos a la práctica. Mire usted, la humildad en exceso, ya decíamos, nos lleva a la soberbia, pero la expresamos de forma dulce, de forma que se vea que no rompemos un plato.
La paciencia. Escuchamos a las personas con la cabeza, pero en otro lado, ¿no? Y nos desespera que no se hagan las cosas cuando queremos, como queremos. Aquí también entra la soberbia. La generosidad. Cuando aplicamos mal, la generosidad es cuando damos algo esperando algo, aunque quizás sea éticamente incorrecto. Moralmente no se ve tan mal. Cuando damos al otro o ayudamos al otro esperando un agradecimiento especial de su parte, un reconocimiento, ¿no? Y en casos extremos hasta una sumisión. La castidad, bueno, pues ya dijimos, cuando cultivamos una castidad que no está pura o que no es tan pura ni tan casta, basada en la abstención y la negación de nuestra naturaleza, a veces hasta mutilándose o haciéndose daño a uno mismo es cuando caemos en el pecado. Cuando nos negamos algo, hablando de la templanza, cuando nos negamos algo somos abstemios por convicción y no causamos el pensamiento hacia el beneficio de otros, es decir, nos damos nuestros gustos, pero no cumplimos los gustos de los demás, también ahí estamos cayendo en el pecado. Finalmente, la diligencia, servir o ser servil. Servir considero que es la mayor de las virtudes, con sinceridad, con lealtad. Cuando se sirve con amor, se puede llegar a ser una gran persona, y también se puede degenerar en un servilismo asqueroso, como el que algunas personas presentan cuando venden su libertad a una causa o a una persona en sí. Yo creo que usted conoce un par de estas por ahí, de esas personas que andan siguiendo a los políticos. Decía mi mamá que le andaban oliendo el gas, vamos a dejarlo así. Todo lo anterior, estimado radioescucha, es algo que quizá no esperábamos, es algo con lo que vivimos todos los días y que si no nos detenemos a identificar, se pueden convertir en un estilo de vida el cual al rato nos va a traer grandes problemas, o al menos a nosotros mismos, porque nada de lo anterior va a tener finales buenos. Algunos incluso son hasta contraproducentes. La realidad de todo esto es que esto vive en nosotros y es parte de nosotros. Y todos los días, ¿no? Si queremos algo, si queremos ser claros, pues debemos de pedir la fuerza para huir de ello. Decía una profesora del máster que si sentíamos que no íbamos a poder con la tentación, que nos echáramos a correr, que nos alejáramos, y creo que es un buen consejo. Recordemos que la tentación, el pecado, todo lo anterior, siempre va a ir por nuestros puntos más débiles, porque el chiste es hacernos caer, como sea, al precio que sea. Un pecado del hombre lo puede perder para toda la eternidad. Consta que dije huir. En lo personal, déjeme decirle que se me hace muy complicado enfrentar estos pecados. Considero que una lucha frontal puede ser dañina para uno mismo. Pero si pedimos fuerza al Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar, y vamos cultivando de a poco esas virtudes y cumpliendo las necesidades básicas, como lo que ya hablamos en el otro programa, recuerde que la frustración nos puede llevar a un pecado mayor. Considero que podemos salir avantes de todo esto. Finalmente, estimado radioescucha, como siempre le hago la recomendación para tomarse su tiempo y reflexionar, poner la rodilla en tierra y pensar en dónde estoy, en dónde he estado y hacia dónde voy. Tomar conciencia de la vida y reflexionar cuántos pecados de los que ya hemos platicado nos tienen encadenados, ¿no? Por darle un término romántico, o en cuántas de esas situaciones nos encontramos el día de hoy. Esto es con el fin de capitalizar esta hora y cachito ya que llevamos en el programa y entender que nosotros nos movemos entre estos pecados y entre estas virtudes. Lo deseable es practicar la virtud, lo totalmente óptimo es practicar la virtud y llevarla hacia los demás. Creo que si sumamos este ejercicio, como ya le decía, al buen cultivo de las virtudes que siempre deben estar en el medio, y además pedimos la luz de Cristo, la fuerza del Espíritu y el power del Padre, pues definitivamente nada va a poder contra nosotros, ¿no? A menos que el mismo Dios quiera que pasemos por esa prueba. Pero no tiene caso estar en la banca si no estamos preparados para jugar, es decir, tenemos que estarnos preparando todos los días con pequeñas acciones que nos vayan dando el paso para cultivar buenas virtudes. La preparación es el conocimiento, es el juicio, es el razonamiento a la luz del Evangelio, lo que nos va a dar el discernimiento necesario. Hagamos la prueba, igual y resulte y empezamos a vivir mejor en los siguientes años, ¿no? Puede ser, ¿no le gustaría? Bueno, pues le adelanto un poco, estimado radioescucha, la próxima semana estaremos hablando, ya le decía yo, de ética y moral. No se espante, no es tan profundo, no es tan lejano.
Ya sabe, siempre con una visión práctica, pero este programa y el anterior pues ya nos dieron una base para entender que hay cosas que pueden ser éticamente buenas, pero moralmente inaceptables y viceversa. Le invito a que nos acompañe, sabe, el próximo viernes 15 de octubre, sí es quincena, el próximo 15 de octubre del año del Señor del 2021. Si usted tiene algo por ahí que le sobre de ese dinerito que va a recibir, échese una vuelta por su parroquia, ayuda a nuestros párrocos, de verdad. Todavía no, la iglesia todavía no se recupera de la pandemia. También les recuerdo que estamos en pandemia. Arrópelos, visítelos, lléveles algo. Son personas, son hombres que entregan su vida al servicio del Señor y vale la pena recompensarlos. Yo lo estoy invitando el próximo viernes 15 de octubre a las 5 de la tarde para que nos escuchen este programa que promete estar bastante bueno, por la mejor estación de radio, obviamente, Voz de la Iglesia, y en su programa favorito, pues en la línea de la fe. Como en cada emisión, yo le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en el área de diseño, a César en el área de sistemas, el buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, y al padre José Luis que comanda toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, nuestros equipos editoriales, al profesor Herrera, a Dani Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona, gracias por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor el Generito Valdés. Por cierto, un saludo también a él y toda su familia y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Nos vemos la siguiente semana y de verdad, muchas gracias por todo lo que usted nos da y que tenga un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. El tiempo se detiene cuando te tengo en mí. Mi corazón contiene todo lo que es de ti. Mi anhelo es contigo poder llegar. Quiero seguir tu voluntad. Me guías hacia la verdad cuando estoy contigo. Yo en ti. Tú en mí. Por siempre yo te quiero amar. Tu vida es la que quiero soñar. Mi mano nunca vas a soltar. En ti quiero habitar. Por siempre yo te quiero amar. Tu vida es la que quiero soñar. Mi mano nunca vas a soltar. En ti quiero habitar. Muéstrame la dirección. Llévame a tu corazón. Guíame sin condición. Mi fe te mostraré. Cada paso que dé contigo estaré. Camino con fe a donde sea que estés. Tu mano de mi lado nunca soltaré.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.